This call is now being recorded. Muy bien. Bienvenidos entonces todos y todas para nuestro día martes 4 de mayo. Comenzando el mes de mayo, ¿cierto? La primera semana. Ya se viene por allí el fin de semana donde se celebra el Día de las Mamitas. Bien. Espero, chicos, que hayan descansado, hayan pasado un buen fin de semana, hayan llegado full recargados. Recordarles que esta semana se entregarán notas, ¿cierto? Esas primeras notas que ustedes lograron. Así que, pues nada, bienvenidos. Por favor, empecemos colocando el presente en el chat. Espero que tengan buen ánimo, estén todos ya bien despiertos. Cero frío. Muy bien. ¿Recuerdan lo que estábamos trabajando en las últimas clases? Nosotros le hemos dado buen recorrido a lo que es el objetivo de aprendizaje número 2, que trata sobre las potencias de base racional y de exponente entero, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de que la base sea racional? Que esta siempre va a ser una fracción o, de hecho, se puede expresar como un decimal. ¿Lo recuerdan? Entonces, por favor me indican si están viendo la presentación ahora. Sí, muy bien. Gracias, Nadia. El objetivo de la clase va a ser continuar reforzando lo aprendido del objetivo de aprendizaje número 2. Este objetivo nosotros lo hemos evaluado, ¿cierto? En una parte, en la primera prueba que se hizo. Hemos hecho por allí un ticket de salida también que habla sobre el crecimiento o el decrecimiento exponencial. Así que vamos a seguirlo repasando y reforzando un poco más para que ustedes afiancen su conocimiento en cuanto a las potencias. Y nosotros tenemos por allí unas actividades para realizar. Primero, habíamos quedado resolviendo una serie de ejercicios, ¿cierto? Entonces vamos a continuar analizando estos ejercicios, cuál sería la mejor opción para resolver y qué o cómo voy a llegar al resultado. Recuerden dejar el presente en el chat, los que recién ingresan por allí. A ver, aboquemos un poco lo de las propiedades de las potencias. En el ejercicio número I, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Una división, 0,8 elevado a la 9 dividido 0,8 elevado a la 5. Si se observa acá, tenemos la misma base, ¿cierto? Como es la misma base, no tengo ningún problema, solamente coloco entonces esa misma base, o sea, 0,8. Y lo voy a elevar al exponente, que el exponente se va a generar ¿cómo? Cuando tengo una división. Bien, cuando tengo una división, los exponentes se deben restar. Entonces sería 9 menos 5, que eso es 4. Muy bien. No es tan complicado, ¿cierto? Porque simplemente recuerdo lo que es la propiedad y la aplico. Muy bien, Samantha. En el ejercicio J, si nosotros recordamos acá, observemos que sucede algo interesante aquí, ¿cierto? 1, tengo un decimal. 2, tengo un exponente negativo. Y lo que se produce es una división. Entonces, ¿qué puedo hacer acá yo? Bueno, puedo hacer varias cositas aquí, matemáticamente hablando. Así que lo primero que voy a hacer es convertir esa fracción, ese decimal en una fracción. Si yo convierto ese decimal en fracción, estaría diciendo que 5 va a quedar partido en 10, ¿cierto? Esto ya lo habíamos explicado de cómo llevarlo a fracción. Simplemente observo cuántos números tengo después de la coma hacia el lado derecho y coloco eso en ceros al lado del 1. En este caso sería 5 partido entre 10 y todo eso elevado a 3. Ahora, yo esto también lo puedo reducir un poco más. Si yo veo, yo le puedo sacar le puedo sacar la quinta parte al 5 y la quinta parte al 2, ¿cierto? Si yo hago eso, ¿cuánto sería la quinta parte del 5 y la quinta parte del 10? Estaríamos hablando de que esto me va a quedar ¿un qué? 5 dividido entre 5 es 1 y 10 dividido entre 5 es 2. O sea que esto me queda un medio, ¿bien? Simplifiqué, le saqué la quinta parte al numerador y al denominador. Por lo tanto, esto me queda que
1 medio elevado a la 3. Y ahí continúo trabajando entonces acá. Esto iba a estar dividido entre menos 9 quintos, y ese 9 quintos estaba elevado a la menos 3, ¿cierto? A la menos 3. Ahora, si ustedes observan ese término de menos 9 quintos, allí tengo que aplicar otra propiedad, ¿cierto? O puedo aplicar otra propiedad, la cual dice o se llama un exponente negativo. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un exponente negativo? ¿Qué hacía con esto? Se daba vuelta muy bien. Entonces, finalmente esto me queda como que un medio. Vean lo que voy a hacer acá. Un medio dividido entre 5 novenos. Bueno, esto tiene un negativo aquí. 5 novenos. Y que todo eso está elevado ahora al 3, positivo. ¿Se entiende lo que hice? Unifiqué, ¿cierto?, dentro de un mismo paréntesis, esa división. ¿Y por qué lo hice? Porque en este caso, como ya volteo esa fracción, pues ahora me quedan los exponentes iguales. Me quedan 3 y 3. Positivos los dos, ¿cierto? Momentito. Bien. Ahora sí. ¿Se entiende, chicos, lo que hicimos acá? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay consultas, continuemos entonces. Aquí miren lo que hemos hecho acá. Nosotros hicimos todo este proceso porque resulta de que la fracción de un medio pues no es igual a la de menos 9 quintos, ¿cierto? Por lo tanto, yo no puedo decir que tengo la misma base para poder aplicar la propiedad. Así que por eso estamos haciendo todo este trabajo. Entonces, ahora sí, como dice Samantha, como yo tengo allí una división, pues yo tengo que multiplicar en cruz. O sea, multiplicaría 1 por 9 y eso me va a dar 9, ¿cierto? Y 2 por 5 y eso me va a dar 10. 10. Y muy importante que haya allí el signo. Observen que el 1 medio es positivo y el 5 novenos es negativo. Entonces, si yo hago más por menos, esa fracción me queda menos. ¿Correcto? Y todo esto sigue estando aquí elevado a el cubo o a 3. Bien. Ese sería entonces como Samantha. Ya. Samantha dice que ya le di vuelta a la fracción. Ajá, yo le di vuelta a la fracción, sí es cierto. Se la di acá, ¿cierto? Pero yo le di vuelta a la fracción no para dividirla. Le di vuelta a la fracción para poder convertir este exponente en positivo. ¿Ven? Porque si yo no le hubiese dado la vuelta a la fracción y me hubiese quedado esto, un medio, ¿cierto? Un medio dividido. Ojo que el 1 medio está elevado a la 3 positivo. Y si yo hubiese dejado esto, 9 quintos, negativo, esto está elevado a la menos 3. Entonces, 3 positivo es muy diferente a menos 3. Por lo tanto, yo no los hubiese podido agrupar en un solo, yo no hubiese podido agrupar así en un solo paréntesis todo, simplemente porque los exponentes no son iguales. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que yo estoy tratando de buscar la igualdad en los exponentes. Y la igualdad de los exponentes tiene que ser tanto de número como de signo. ¿Ok? Tanto de número como del signo. Por lo tanto, entonces, finalmente esta fracción me queda menos 9 décimos. Así que si yo la puedo, si la quiero representar así, la puedo escribir aquí. Menos 9 décimos elevado a 3, positivo. Y allí, bueno, allí ya si yo quiero, pues tendría que calcular, ¿cierto? 9 elevado a la 3 y luego 10 elevado a la 3. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿O tenemos claridad?
Muy bien. Borraré entonces estos acá. Recuerden, igual que estas clases quedan grabadas, ustedes las pueden volver a recordar, a ver, a reforzar. Bien. El ejercicio K. Revisemos qué pasaría con el ejercicio K. ¿Alguien me da una idea o me da el resultado del ejercicio K? Después que hemos trabajado todos los otros conceptos, ¿cierto? Les puede quedar más fácil llegar al ejercicio K. ¿Cómo podríamos llegar al ejercicio K? ¿Cómo lo podemos resolver? Primero que todo hay que hacerse las preguntas, hay que hacerse dos preguntas importantes. Primero, ¿tenemos los mismos exponentes en los tres términos? Esa es la primera pregunta. ¿Tenemos los mismos exponentes en los tres términos? No, ¿cierto? Claro que no, porque tenemos en un término es -2, en el otro es 2 positivo y en el otro es 3. Ya, entonces ahora pregunto, en la segunda pregunta importante, ¿tenemos la misma base en los tres términos? Sí. ¿Sí? No. No. ¿Sí o no? Bien, entonces observemos acá un momento, por favor. Yo tengo el primer término dice que tengo 1/3 elevado a la -2. El segundo término dice que tengo 3 elevado a 2. Y el tercer término dice que tiene 1/3 elevado a la 3. Bien. Primero, identificamos entonces que no tenemos ni igual base ni igual exponente. Lo que sí tenemos es dos bases iguales, 1/3 y 1/3. ¿Podré yo hacerle algo a este 3 para que me quede como 1/3? ¿Qué creen ustedes? ¿Podré hacerle algo yo a ese 3 elevado a la 2 para que me quede como 1/3? ¿Cómo lo transformamos, Nadia? Ayúdeme acá. ¿Cómo transformaríamos ese 3 en 1/3? Si logro hacer eso, maravilloso, porque entonces me quedarían una multiplicación de potencias de igual base. Bien, yo les pregunto algo. Cuando recuerden, bueno, de hecho lo hicimos acá con el -9/5. ¿Qué decía esto cuando yo tengo acá? ¿Recuerdan la propiedad de exponente negativo? Cuando yo tenía a elevado a la n, ¿cómo quedaba esto? ¿Cómo quedaba? ¿Lo recuerdan? ¿Qué decía esa propiedad? Cuando yo tenía cualquier número que es la base y la elevo a un exponente negativo. ¿Qué sucedía con esa propiedad? ¿Qué decía? ¿Lo recuerdan o no? Si no lo recuerdan, esa propiedad decía que esto yo lo transformo colocando 1, siempre arriba va un 1 y abajo quedaría la base elevado al exponente, pero ahora el exponente nótese que queda positivo, ¿cierto? Tal cual. Eso es lo que sucede cuando yo tengo una base entera elevado a un exponente negativo. ¿Lo recuerdan? Cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, lo que se hacía era intercambiar de posición. Pero cuando tengo una base entera, que en este caso el 3 es un entero, pues aplico esa propiedad. ¿Bien? ¿Y qué sucede entonces acá? Tengo este caso, el exponente del 3 es negativo para yo poder aplicar eso. ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Porque es positivo, es 2. Ya. Entonces, si ese exponente que tiene el 3 es 2, entonces yo puedo aplicar esta propiedad al revés, ¿cierto? Al revés. ¿Y cómo es esto que al revés? Bueno, pues resulta que si yo tengo esto, un número cualquiera elevado a la n, ¿cierto? Y yo lo quiero convertir en una fracción, pues entonces ahora es el contrario de esto que tenemos acá.
Observen que anteriormente la propiedad del exponente estaba negativo y yo lo coloqué en forma de fracción para que me quedara positivo. Pues ahora voy a hacer lo contrario, ¿cierto? Ahora voy a colocar el exponente, lo tengo positivo, ahora yo quiero que me quede negativo, entonces esto queda 1 partido entre a elevado a la n, pero ahora la n quedó negativa, ¿ven? Es como si yo tomara este término o esta propiedad y despejara de acá el a con la n elevado a exponente positivo. Y entonces de allí me quedaría esta expresión. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto acá, chicos? Es la propiedad, ¿cierto? Es la misma propiedad, solo que la estoy aplicando ahora de forma contraria. Dicho esto, ¿cómo me queda entonces este 3 elevado a la 2? Si yo aplico la propiedad. Me va a quedar como 1 partido entre 3, y ese 3 ahora está elevado a la menos 2. ¿Bien? A la menos 2. ¿Cierto? Muy bien. Pero todavía no se le parece, ¿cierto? A los otros términos que son de un tercio, porque en este caso solo tengo elevado a la menos 2 el 3. ¿Y qué sucede entonces con la unidad de arriba? Bueno, pues esta propiedad resulta que como aquí arriba tengo la unidad, o sea, el número 1, ¿bien? Porque así lo dice la propiedad, ¿no? La fórmula dice que arriba siempre va a ir el 1. Vean, el 1. ¿Y qué característica tiene importante la unidad? La característica importante que tiene la unidad, muy bien Samantha, es que yo puedo elevar el 1 a cualquier exponente, a excepción del 0, ¿no? Porque recuerden que todo número elevado a la 0 es pues 1. Bueno, de hecho hasta el 0 involucra aquí. Yo el 1, como es el 1, yo lo puedo elevar a cualquier exponente. De hecho, yo ya he dicho que el 0 no, pero de hecho sí, porque si yo elevo el 1 al 0, pues me va a dar 1, ¿cierto? Todo número elevado a la 0 da 1. Si yo el 1 lo elevo al 1000, por ejemplo, 1 elevado al 1000, pues al final me va a dar 1. Si yo el 1 lo elevo a menos 3, por ejemplo, pues cuando yo resuelva esto, igual me va a dar 1, ¿cierto? Porque esto me va a dar 1 entre 1 y la respuesta final es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el término de 1 partido entre 3 a la menos 2, yo lo puedo reescribir como una fracción de 1/3 elevado a la menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar allí. Si bien es cierto, ese menos 2 está afectando en un principio solo al 3, pero yo lo puedo también colocar generalizado para que también me afecte al 1. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Si yo quisiera resolver esto, sería simplemente voltear, ¿cierto? En este caso, como tengo la fracción 1/3 y yo quisiera cambiar a positivo, recuerden que es voltear la fracción, entonces me quedaría 3 a la 1 elevado ahora al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Y si ustedes hacen esto, resolvieran esta potencia, 3 elevado al cuadrado es 9, 1 elevado al cuadrado es 1, 9 entre 1, 9. 9 es lo mismo que esto, que lo que tengo originalmente, 3 elevado al cuadrado. ¿Es lo mismo o no? Por supuesto que es lo mismo. Entonces esto quiere decir que no estoy alterando en nada, ¿cierto?, la ecuación original. Por lo tanto, es válido todo lo que les acabo de mostrar allí. Bien. Dicho esta explicación, entonces vamos a reescribir la ecuación, porque ahora sí voy a lograr entonces volver a escribir toda esa ecuación, pero en términos de una misma base. Voy a tener que 1/3 elevado a la menos 2, en este primer caso, por este término me queda, el segundo término dijimos que quedaba 1/3 elevado a la menos 2, por el tercer término que continúa igual, 1/3 elevado a la 3 positivo. Si yo resuelvo esto, ustedes vean que es una multiplicación.
¿Qué pasaba con las multiplicaciones? Manteníamos la base, ¿cierto? O sea, un tercio. Muy bien. Y debería elevar eso a la suma de los exponentes. Muy bien, Samantha. ¿Y qué me da con los exponentes? Los exponentes los voy a hacer aquí aparte. Tengo menos 2 más menos 2. Esto es un 2 por si acaso. Parece como un garabato feo allí. Más 3. ¿Cierto? Si yo resuelvo esto, menos 2 menos 2, esto me da menos 4. Menos 4 más 3, ¿cierto? Entonces esto finalmente me da menos 1. Menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la fracción final sería un tercio elevado a la menos 1. A la menos 1. Y un tercio elevado a la menos 1 es igual a ¿qué? Un tercio elevado a la menos 1 es igual a ¿qué? A 3. A 3. Muy bien. Eso es todo. Finalmente, entonces, yo digo que el ejercicio K me da 3. ¿Ven? Y eso es todo, caballeros, damas, para resolver este ejercicio. Borraré acá. Y por favor, ustedes intenten resolver allí en su cuaderno el ejercicio I. Intentemos resolver el ejercicio I para que entonces comparemos resultados, verifiquemos si nos queda bien, si ya tenemos un dominio de lo que es las propiedades, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos acá? Que ustedes tengan el dominio completo de lo que son las propiedades. Bien. Se hicieron las dos preguntas que yo me hice al final del ejercicio K. Es lo primero. Me tengo que hacer esas dos preguntas. La número 1, ¿cuál era? ¿Cuál era la pregunta número 1 que yo debía haberme hecho? ¿Tienen la misma base? Muy bien. ¿Tienen la misma base estos dos ejercicios? No, ¿cierto? La segunda pregunta. ¿Tienen el mismo exponente? Sí. Ah, entonces cuando una de estas dos preguntas es verdadera, pues es más fácil hacer el ejercicio, ¿cierto? Es más fácil. Así que me voy a enfocar en eso y voy a convertir estas fracciones, estas decimales, perdón, en fracciones. El 1,6 quedaría representado como 16 partido en 10, ¿cierto? Y el 0,4, no le voy a colocar todavía el exponente, simplemente voy a escribir estas fracciones, quedaría escrito como 4 décimos también. Y ahora las voy a simplificar. Bien, voy a decir entonces que la mitad de 16 es 8, que la mitad de 5, de 10 es 5, bien, y allí ya no la puedo reducir más. Entonces esto me queda como que 8 quintos, ¿cierto? 8 quintos, y eso estaba elevado al 8. Bien, dividido, vamos a ver cómo queda la otra fracción. Mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. 2 quintos. Entonces esto me queda como 2 quintos y también elevado al 8. Bien, genial. Una vez que ya las tengo en forma entonces de fracción, pues simplemente ahora yo puedo reescribir esto como una sola o como un solo paréntesis. ¿Cómo es eso? Sí, ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo el mismo exponente. ¿Ven? Abro un paréntesis grande y digo que tengo 8 quintos dividiéndose con 2 quintos. ¿Ya? Y que todo esto entonces quedó elevado a ese 8. ¿Bien? Sí, siempre que yo tenga la multiplicación de esta forma, perdón, la división de esta forma, lo debo hacer cruzado, a no ser que yo cambie las posiciones.
Bien. A no ser que yo cambie las posiciones. Entonces recuerden, por aquí lo que me pregunta Manuel. Si yo tengo la fracción A partido en B dividiéndose, ¿cierto?, entre la fracción C partido en D, esto se hace en cruz. Se coloca de la siguiente forma. Multiplico la letra A así cruzado por D. Entonces, y eso queda, ese resultado queda expresado en el numerador. A por D dividido entre el resultado de B por C. Esa es la forma de hacerlo, ¿cierto? Ahora, nosotros también explicamos por allí otra forma. Si yo quiero convertir esto en una multiplicación, lo puedo hacer. Yo puedo, el primer término lo dejo exactamente igual, ¿cierto? A partido en B, multiplico ahora, pero como multiplico ahora, intercambio las posiciones de la segunda fracción. O sea, el numerador pasaría a ser el denominador y el denominador pasaría a ser el numerador. ¿Para qué? Porque entonces cuando yo resuelva, recuerden que la multiplicación se resuelve directo, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces eso me queda que A por D partido entre B por C. ¿Ven? Es exactamente lo mismo en ambos casos. Lo mismo. Pero ustedes allí sí tendrían que decidir cómo lo hacen. Si lo van a hacer tipo división o si se van a poner a intercambiar para hacerlo tipo multiplicación. Bien. Lo que pasa, Manuel, es que yo tengo que dejarlo representado como una sola base. Yo no puedo dejar escrito aquí en este resultado, así como usted me lo está expresando ahora. ¿Ve? Yo debo dejarlo representado con una sola base, o sea, que la base tenga un solo término y no dos. Así que si lo hago cruzado me quedaría 8 por 5, 40, ¿cierto? Partido entre 5 por 2, 10. ¿Cierto? ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Bueno, lo puedo dividir, de hecho. 40 dividido entre 10 es 4, muy bien. Entonces me queda 4 y no puedo olvidar por aquí el exponente, que es 8. ¿Cierto? Finalmente, entonces escribo la respuesta acá. 4 elevado al número 8. Muy bien, Manuel. Samantha, Nadia, muy bien. ¿Queda claridad por acá? ¿Alguna pregunta en cuanto a la resolución de estos 4 ejercicios que hicimos en esta media mañana de clase? No. Muy bien. Voy a borrar entonces nuevamente porque quiero colocar aquí algo para recordárselos a ustedes, que es muy importante con respecto a las potencias. Y es lo siguiente. A ver, déjenme terminar de borrar acá. Porque tiende mucho a confundir cuando ustedes trabajan con el signo o con el exponente negativo. Suelen equivocarse mucho para resolver esos ejercicios que involucran ese tipo de exponente. Entonces, por ejemplo, por colocar aquí cualquier número, si yo tengo menos 4, voy a colocar este sencillo aquí primero. ¿Cuál sería el resultado de esa base elevado a ese exponente? ¿Cuál sería su potencia? Menos 16. Menos 16. ¿Alguien considera que es lo contrario? Si yo tengo menos 4 elevado al cuadrado, ¿cuál sería el resultado de esta potencia? 16 positivo. Muy bien. Ahora, si yo tengo 2 menos 2 elevado al 3, tengo menos 2 elevado al 3. ¿Cuál sería el resultado de menos 2 elevado al cubo y de menos 2 elevado al cubo? En el primer caso me dicen que es menos 8. Bien. ¿Y el segundo caso?
El segundo caso igual me va a dar 8. Pero positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo. Entonces, algo muy importante acá para recalcar. Observen que les puse unos ejemplos sencillos, pero es para aclararles a ustedes, tal vez, si a alguno le quedaba la duda. En este primer caso, ustedes observen que este número no está dentro de un paréntesis. Por lo tanto, el signo no es afectado por el exponente, ¿bien? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Que mantienen ese signo ahí y resuelven la potencia, ¿cierto? En el segundo caso, observen que el signo junto con el número están dentro de un paréntesis y afuera de ese paréntesis están elevados a un exponente 2. Por lo tanto, ese signo sí va a ser afectado por el exponente. Entonces, ¿qué dijimos nosotros acá en una oportunidad? Si yo tengo una base negativa y el exponente es un número par, el resultado siempre va a ser positivo. Repito, si tengo una base negativa, como en este caso, y el exponente es un número par, siempre me va a dar positivo. ¿Bien? Caso contrario, tengo una base negativa, que en este caso es menos 2, pero el exponente es impar. ¿Qué sucede con el signo en el resultado? Siempre, óigase bien, siempre va a ser negativo. ¿Bien? ¿Les queda esto claro? Primero, si el paréntesis no está encerrado dentro de, perdón, si el signo no está dentro de un paréntesis con el número y todo esto está elevado a un exponente, ese signo no va a estar involucrado en la operación. Bien, y se deja tal cual. Segundo, si la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre será positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, ese resultado será negativo. ¿Queda claro esto? Es muy importante porque, aunque parece sencillo, tienden a equivocarse cuando están resolviendo algún ejercicio en un ticket de salida o en una prueba. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta acá? Estamos con claridad en cuanto a la resolución de este par de este 4 ejercicios que hicimos. Y lo último que les acabo de decir, ¿sí? ¿Ningún problema entonces? Bien, si no tengo problemas acá, veamos un ejercicio un poco sencillo también. Bien, se trata de un cubito de hielo. Un cubito de hielo de 2 centímetros cúbicos se introduce en un vaso de agua. Cada minuto que pasa, el 10% de su volumen se transforma en agua líquida. Complete la tabla y luego el gráfico correspondiente. Bien, pero para yo completar ese gráfico, perdón, esa tabla, debo primero hacer la pregunta B. ¿Qué expresión permite representar la relación entre el tiempo transcurrido y el volumen de hielo restante? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Estamos hablando en este caso del volumen, ¿cierto? Y si me dicen que es un cubo, recuerden ustedes a ver si puedo hacer aquí yo un cubito. Aquí a mano alzada. Recuerden que un cubo, pues, es como una cajita, ¿cierto? Una cajita más o menos. Así, algo parecido. Y resulta que de ese cubo me están dando ya ¿qué? ¿Qué dato es este que dice aquí 2 centímetros cúbicos? ¿Qué dato es de ese cubo? ¿Qué creen ustedes que me estén dando ahí? 2 centímetros elevado a 3 y 10%. Muy bien, Nadia. De este cubo me están dando el volumen. Bien, el volumen. Ese volumen. El volumen me están diciendo entonces que es 2. ¿Y cómo sé qué es el volumen? ¿Por qué Nadia supo que era el volumen? Bueno, porque ustedes saben que las medidas de superficies, según la unidad, por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho 2 centímetros cuadrados, yo identifico que es área, ¿cierto? Que es área, 2 centímetros cuadrados.
Si me hubiesen dicho 2 centímetros, nada más, yo tendría que haber identificado que es perímetro. Pero como me están diciendo cubo o cúbico, inmediatamente debo identificar que se refiere al volumen. ¿Por qué? Porque son las unidades de medida, ¿cierto? Bien. Entonces a mí me están diciendo que ese volumen que se representa como 2 centímetros cúbicos se va a multiplicar. ¿Por quién? Se va a multiplicar por quién. Por este porcentaje, ¿cierto? Porque ahí dice, el 10% de su volumen se transforma en agua líquida. Ese 10%, pues yo no lo puedo escribir en la fórmula como 10%. Lo tengo que escribir como su decimal. Y el 10% como su decimal es 0,1. ¿Ok? 0,1. Por lo tanto, sería el 2 multiplicarlo por ese 0,1. 0,1. Pero ese 0,1 yo lo debo elevar a un exponente. ¿A qué exponente lo voy a elevar? Lo voy a elevar al exponente que es el que me va, o el que me están preguntando acá, según cada vez que transcurre. Y ese exponente es el tiempo. Por lo tanto, yo lo elevo a t. Y yo digo que t está expresado en minutos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer allí? Entonces, la ecuación que representa cómo va transcurriendo el volumen respecto del tiempo de este cubito de hielo sería el volumen según el tiempo t igualado a su volumen, que ya me lo dan allí, que es 2 por la pérdida 0,1 elevado al tiempo t. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto, ¿estamos ante una situación de crecimiento o de decrecimiento exponencial? ¿Qué creen ustedes? Vean la ecuación que acabamos de sacar. ¿Recuerdan cuando vimos el crecimiento y el decrecimiento exponencial? ¿Por qué dice Benjamín que es un decrecimiento? ¿Por qué Benjamín cree que es un decrecimiento? Muy bien, Nadia. Benjamín, que me dijo por allí, ¿está de acuerdo con lo que dice Nadia? Muy bien. Entonces, para todos los demás, si tal vez les tengan esa duda, ¿por qué ustedes o por qué yo les pregunto y los chicos me afirman que es un decrecimiento? Resulta que cuando vimos el tema de crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿cierto? Yo le dije a ustedes que si la base era entre 0 y el 1, hablábamos de que iba a decrecer. Y que si esa base era mayor que 1, hablábamos de que iba a crecer. En este caso, recuerden que la base siempre es el número que está elevado a la variable. ¿Qué número está elevado a la variable? 0, 1. Por lo tanto, efectivamente está en el rango del 0 y el 1. Por lo tanto, hablo de un decrecimiento exponencial. Bien. Entonces, ahora sí, ya conocemos nuestra ecuación. Les solicito que, por favor, empecemos a calcular el volumen del hielo para esta cantidad de minutos. Primero, cuando ha transcurrido 3 minutos. ¿Cuánto les daría? 0,02, dice Nadia. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien le da diferente? ¿A nadie? Escribamos entonces 0,002 centímetros cúbicos, obviamente. Cuando vale 4, le aumentamos un 0 entonces. Entonces ahora va a ser 0, 3 ceros acá ahora. Muy bien. Cuando vale 5, vamos aumentando los ceritos acá entonces.
0, ahora son 4 ceros. Y entonces cuando vale 6, ¿será aumentar otro 0? Parece que sí. Bien. Ahora va 5 ceros acá. Uy, me quedó otro 3, 4, 5, 2. Bien. Cuando vale 7, entonces le aumentaríamos otro 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 2. Vean cómo va disminuyendo, ¿cierto? Porque efectivamente estamos hablando de un decrecimiento exponencial. Y nosotros le hemos dicho que cuando esto decrece es porque lo hace de forma brusca o rápida. Bien, finalmente cuando vale 8, ¿tengo 7 ceros o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Coloco por aquí el 2. Bien. Genial. Entonces ahora me piden que yo grafique esto. Para yo graficar esto, como la escala es tan pequeñita de 0, 0, 2, 0, 0, ¿qué puedo hacer acá yo? Puedo representar cada uno de estos términos como una notación científica. ¿Recuerdan ustedes la notación científica? Por ejemplo, si yo escribo el 0,02, 0,002 como notación científica, sería 10, ¿cierto? Perdón, 10 no. Recuerden que es correr la coma. Entonces sería 2 por 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto correría la coma para poder tener ese 2 entero allí? Ustedes tienen que pararse acá, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Estamos aquí recordando un poco entonces lo que era la notación científica. Ahora, vamos a escribir el siguiente término. Sería 2 por 10, y ahora la coma la corrí 4 veces. Bien. Siempre por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 5. Bien, entonces el siguiente. 2 por 10 a la menos 5. ¿Sí recordaban esto de notación científica o no? El siguiente sería 2 por 10. Ah, ¿cómo no lo van a recordar? Bueno, aquí igual entonces lo repasaron un poquito. Es simplemente correr la coma. Mire, si ustedes ven, la coma está aquí, y si yo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta que me quede el número 2 como entero, o el entero que tenga allí. Y lo debo multiplicar siempre por el 10 elevado a esa cantidad de veces que yo corrí la coma. Es como para que no me quede el número tan pequeñito. ¿Ven? Entonces finalmente, el último me queda como 2 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. De esa forma entonces, yo debería darle una escala, ¿cierto? En el eje de las y. Si yo digo que esto va a ser referido al volumen para x. Y como esto es un decrecimiento, entonces yo debería darle valores. Por ejemplo, vamos a ir escribiendo desde el más chiquitito al más grande. A ver, vamos a escribir cuando era 3. Voy a decir que este partió por acá. Voy a decir que el primer término se refiere aquí. Voy a irlo graduando. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. El 1 ahí, 2 aquí,
3 aquí, 4, 5, 6. Cada uno de estos corresponde así. Este va aquí, este va aquí, este iría por acá, este iría por acá, este iría por acá y este iría por acá, en esta línea. Entonces, si me dicen que cuando el tiempo vale 3, me está dando 2 por 10 a la menos 3, o sea, me está dando por aquí. Cuando vale 4, el siguiente. Y así sucesivamente va a ir con cada uno de estos términos. Vale 5, cuando vale 6, cuando vale 7, cuando vale 8. ¿Cierto? Entonces esto me va a ir representando poco a poco. Si yo uniera estos puntos, me va dando una pequeña curvatura allí que está decreciendo, ¿cierto? Que está decreciendo. Bien. Entonces, nosotros tenemos, a ver, voy a anotar un momentito acá. La ecuación era 2 por 0,1 ya. Hay una herramienta que les voy a mostrar ahora. 3 a 8. Hay una herramienta que les voy a mostrar ahora y esta herramienta se llama acá, GeoGebra. ¿Han escuchado ustedes esta calculadora de gráficas? No es la que mostró la otra vez. Sí, la misma, tal cual. Ah, bueno, ya se las mostré mejor. Entonces, esta calculadora vamos a verificar, ¿cierto? Lo que nosotros estamos graficando. Porque aquí obviamente me va a dar mucho más exacto. Entonces, esto decía, yo lo voy a escribir como I va a ser igual 2 por 0,1 y el 0,1 estaba elevado a por acá a t, ¿cierto? A t. Y los a ver qué pasó aquí. Bien, esta función exponencial. Por acá, por acá, por acá, por acá. Como es tan chiquitita. No, me está dando un error aquí. A ver qué pasó. Ya. Me está dando un error porque yo lo estoy calculando como una función lineal. Pero entonces, miren, si yo le empiezo a dar los valores, ¿cierto? A cada uno de estos términos, voy a ir obteniendo que la gráfica se me va a comportar, como le di un solo valor, se me va a comportar de forma lineal. Entonces no voy a poder hacer aquí, sino que me toca empezar a buscar aquí el ajuste de linealidad. A ver. Me están llamando por aquí. A ver qué se me hizo. Bueno, no, esta no me va a servir porque esta está configurada solo para gráficas lineales. Así que no les voy a poder mostrar ahora. Pero la próxima clase yo voy a configurar la calculadora para no perder el tiempo, para que la tenga ya, para que ustedes vean cómo funciona con la exponencial, ¿vale? Para que vean cómo debería quedar exacta esta gráfica. Porque si ustedes unieran los puntos, así como yo los he hecho acá, que tenemos que si ustedes los unieran a tal cual como yo los hice, les va a dar como una línea recta. Pero resulta de que esta gráfica no me da línea recta. Esta gráfica me tiene que dar una pequeña curva, ¿cierto? Una pequeña curvatura me va a dar, porque la ecuación que estoy trabajando no es una ecuación lineal. Si ustedes observan, está elevado a t, y como está elevado a t, eso ya me representa una ecuación de un grado superior. Que eso es lo que yo, bueno, lo que le quería mostrar con la calculadora, pero antes de tengo que configurarla. Bien, entonces la pregunta C, en este caso, me dice qué cantidad de hielo quedará al cabo de 8 minutos. Ya lo hicimos, ¿cierto? Cuando ustedes evaluaron por allí, cuando eran 8 minutos, el volumen, si yo lo quiero representar aquí como un poco más de estructura de una respuesta, me va a quedar que va a ser 2 por 10 a la menos 8. Bien.
O lo que dice Nadia allí, copiaría 0,7 veces el 0 y luego el 2. Centímetros cúbicos. Bien. ¿Alguna pregunta entonces en cuanto a la resolución de este ejercicio? Vean que aquí estamos repasando un poco lo que ya habíamos trabajado sobre el crecimiento, ¿cierto? Y el decrecimiento exponencial. Teniendo claridad que este ejercicio en particular no me daba a mí la ecuación o la expresión algebraica que me permitiera hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces siempre hay que ser bien observador, hay que recurrir a los conocimientos previos para poder entonces resolver este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Consultas? ¿O queda claro lo que hemos trabajado hasta ahora? ¿Qué les pasó? ¿Hay claridad, no hay claridad? ¿Tienen dudas o no? Bien. No hay dudas, vamos a dejar la clase hasta acá y ahí vamos a continuar luego trabajando los otros ejercicios. Bien. Entonces les pido por favor que dejen su presente en el chat, no se retiren aún, que no he tomado la asistencia. Bien. Recién